Bienvenidos a una nueva entrevista de Médica, la revista. Esta vez hablaremos del dengue, una enfermedad metaxénica de origen viral transmitida por el mosquito del Aedes aegypti. Se trata de una enfermedad que pone en peligro al 50% de la población mundial. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 3.900 millones de personas en más de 100 países del mundo tienen el riesgo de adquirir esta enfermedad. Según el Ministerio de Salud del Perú, hasta noviembre del 2024 se reportaron más de 268.000 casos en todo el país, siendo los lugares más afectados Lima, La Libertad, Piura, Ica y Ancash. Para explicarnos más al respecto, contamos con las opiniones del doctor Antonio Quispe. Él estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde sacó el grado de médico cirujano. Además es especialista en estadística en investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, mismo lugar donde sacó la maestría en epidemiología clínica con mención en métodos cuantitativos. También cuenta con educación en el extranjero por parte de la Escuela de Salud Pública Bloomberg en la Universidad Johns Hopkins de Maryland, Estados Unidos, en su programa de PhD de epidemiología y control de las enfermedades globales. Bienvenido, doctor Quispe. ¿Qué tal? Un placer acompañarlos. El dengue es una enfermedad que el Perú es el único país que tiene como epicentro su capital. Bueno, había un cambio en la epidemiología del dengue en los últimos años que se corresponde con lo que es el aceleramiento del calentamiento global. Y han pasado tres situaciones que nos alarman, ¿no? En primera instancia, todas las zonas que eran endémicas de dengue se han extendido de lo que eran 8 regiones a 18 regiones, incluyendo Lima. Segundo, de que muchísima gente por primera vez se ha expuesto al dengue en la temporada 24-25 y en esta temporada del año 2025 están en alto riesgo de tener dengue por segunda o tercera vez, lo que incrementa sustancialmente su riesgo de tener enfermedad severa. Y tercero, el pésimo manejo del MINSA, que realmente es una cosa patética, que da mucha vergüenza ajena verlos apostar por la fumigación en vez de aprender de cómo se controla el dengue en las zonas endémicas, que es mediante el control vectorial. Y esa dinámica permanente que tenemos de nuevas regiones enfrentando una enfermedad conocida hace en buena cuenta de que mucha gente esté expuesta por primera vez cuando presenta signos de alarma, sean manejados de manera hospitalaria por médicos que nunca han visto un caso de dengue en su vida. Entonces eso implica un mayor riesgo de muerte por no estar preparados para manejar este problema de salud pública. O sea, siendo una enfermedad tan extendida, ¿cómo es posible que los médicos no conozcan el tratamiento primario o al menos el primer aproximamiento a los pacientes de dengue? Eso se vio en Callao, ¿no? El año pasado, cuando Callao tuvo una epidemia fuerte de dengue, los hospitales no tenían mosquiteros, no tenían ubiclinics, no tenían un manejo adecuado de hidratación de un paciente con signos de alarma, ¿no? Y eso implica que su riesgo de muerte estaba de por sí alto por tener los signos de alarma, pero producto de no es tener un sistema preparado para manejarlos, tenían un riesgo de muerte aún mayor. Implica mucho la infraestructura de los centros de salud. Y esa es la parte más contradictoria, ¿no? Nosotros sabemos cómo manejar el dengue. El Perú tiene zonas endémicas de dengue. La Sociedad Peruana de Infectología ha estado liderando el esfuerzo trayendo médicos especialistas de la selva peruana a Lima, a Ica, a Piura, para entrenar a los médicos cómo manejar los casos de dengue en la hospitalización. ¿Y por qué es tan importante que entendamos que el uso de los signos de alarma nos permite dar un manejo oportuno a estos pacientes para evitar que se mueran? Pero si tú tienes un paciente con signos de alarma, llega a tu hospital y tú no entiendes la fisiopatología de la enfermedad, lo importante que es restituir fluidos en ese paciente, porque todo lo que vendría a ser el líquido que está en su sangre se está saliendo fuera de los vasos sanguíneos, está creando un tercer espacio, el paciente se muere. Entonces, el año pasado fallecieron más de 400 personas por dengue de la manera más, ¿cómo decirlo?, innecesaria posible, ¿no? Algo que se pudo controlar. ¿Cuál es el abordaje que debe tener un especialista de salud? ¿Qué es lo que debe hacer clínicamente? Bueno, primero es que la atención del dengue es a nivel primario, ¿no? Las personas tienen que entender que el dengue es causado por un virus, que este virus tiene 4 serotipos, lo que implica que tú solo puedes tener dengue 4 veces en tu vida. Porque si te da un serotipo, te vuelves inmune a ese serotipo, pero puedes tener los otros 3. En ese sentido, las personas que nunca han tenido dengue en su vida, pues tienen que prepararse para reconocer los signos de alarma.
¿Cuáles son los signos de alarma? Si tienes un paciente que, habiendo tenido dengue, llámese por fiebre, dolor retrocular, dolor de cabeza, dolor de músculos, mialgias, etcétera, se recupera esos síntomas y entra en lo que se conoce la fase crítica. En esa fase, que dura 2 o 3 días, los síntomas desaparecen y no vuelven a aparecer, o durante ese periodo pueden aparecer signos de alarma como son el sangrado en la gíngiva, en la nariz, en los ojos. Puedes tener un dolor en el abdomen muy intenso, vómitos y náuseas explosivas. Cualquiera de esos signos ocurren, el paciente tiene que ser hospitalizado de inmediato porque lo que está entrando es en un proceso de deshidratación aguda que requiere un manejo hospitalario para que le restituyan los fluidos usando una vía endovenosa. Ese manejo, si se da de manera oportuna, le salva la vida, el paciente se recupera y puede irse a su casa sin mayor inconveniente. Y esas son justamente las principales barreras, porque para que se dé esa situación, tienes que tener un sistema de atención primaria con pruebas diagnósticas, con médicos familiarizados con la clínica, la fisiopatología de la enfermedad. En los hospitales tener ubiclinics, que son estas áreas especializadas donde las camas tienen mosquitero, donde se cuenta con suficientes insumos, con personal especializado que sabe manejar estos casos y puede dar una atención oportuna y experta a un paciente precisamente para salvarle la vida. El control de vectores vendría a ser un paso previo, un paso preventivo que se debe dar todo el año. Lo que pasa es de que es una enfermedad transmitida por un mosquito, por un zancudo. Este zancudo, como todo zancudo, inverna en el invierno y se activa en el verano. ¿Por qué decimos se activa? Porque su periodo de incubación se reduce a la mitad. La hembra, que es la que transmite la enfermedad, sale a buscar sangre para alimentarse y poder reproducirse, y en ese acto es donde pica a una persona infectada, luego pica a una persona susceptible y le transmite el virus. Entonces, ¿cómo se combate el dengue? Se combate eliminando al zancudo. ¿Qué es lo que tienes que eliminar? Los criaderos de zancudos. Entonces, en países como Uruguay, como México, como Brasil, la comunidad está familiarizada con las campañas de chatarreo, que es básicamente cuando llega la lluvia empoza las llantas, las botellas, cualquier reservorio que pueda contener agua, y automáticamente el zancudo viene, deposita sus huevitos y lo convierte en un criadero. En las ciudades como Lima no tenemos lluvia. ¿Qué tienen las casas? Tienen floreros de plantitas de bambú, que son plantas acuáticas, y el zancudo viene, deposita sus huevos y convierte ese florerito en un criadero de zancudos. Entonces, entender la epidemiología de la enfermedad, entender cuáles son los criaderos de zancudos, te da la oportunidad de eliminarlos. Por ejemplo, una buena campaña para hacer control vectorial en Lima es sensibilizar a las personas sobre la importancia de eliminar los criaderos de zancudo dentro de las casas, eliminar estos floreros. ¿Cómo? Le pones arena y evitas que el zancudo lo convierta tu macetero bonito en un criadero de zancudos. Si tienes un sistema de riego, pues evitas tener depósitos de agua que sean accesibles por el zancudo, llámese tanques, bidones. Ahora, Lima tiene una zona periurbana que no tiene acceso al agua potable y la gente está obligada a juntar su agua en baldes, en bidones, que normalmente no tienen tapa. Entonces, ¿cuál es la campaña? Distribuir tapas para que la gente aprenda cómo limpiar esos reservorios, entendiendo que el huevito del zancudo se pega a las paredes y es bien difícil de sacarlo. Entonces, como el agua es muy valiosa, le enseñas a cuidar su agua, a restregar con escobilla bien los bordes del esto para eliminar los huevos de los zancudos y luego volver a ocupar ese recipiente con agua. Y les das una tapa para que las personas puedan tapar sus reservorios y estos no se conviertan en criaderos de zancudos. ¿Cuándo es más eficaz esa intervención? En el invierno, previo a la temporada de lluvias, no durante la temporada de lluvias. Prevención. Pero eso es justamente prevención, control, disminuir el riesgo. Pero ¿qué sucede por lo general? De la parte preventiva hacen muy poco y cuando ya llega la temporada de lluvias, sale el ministro con su maquinita de vapor ridícula a tomarse una foto, disque fumigando al mediodía cuando el zancudo no pica a esa hora. Si uno entiende un poco de entomología, sabe que la zancudo hembra suele picar muy temprano en la mañana, entre las 5 y las 7 de la mañana, o entre las 5 y las 7 de la noche. ¿En qué hora trabaja el personal de salud? Entre las 8 y las 6 de la tarde. O sea, tendrías que salir muy temprano o muy tarde, que es cuando no trabajan, por eso es que esa campaña de fumigación nunca tiene mayor efecto. Y cualquier persona que tenga zancudos en su casa sabe que si tú coges tu spray o lo que sea, para matar al zancudo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle al zancudo volando, ¿no? Se va el efecto, cuestan 20 segundos y no queda rastro de ese insecticida en el aire. No tiene un efecto residual. Por eso es que es
absurdo que gasten millones de dólares en campaña de fumigación cuando lo que tendrían que hacer es campañas de prevención para eliminar criaderos de zancudos, que es lo que conocen muy bien la gente de las zonas endémicas de la selva. Por eso es que es un poco, ¿cómo decirlo? Es un disco rayado volver a repetir lo mismo, pero siempre ponen una persona que no está capacitada, que no entiende otras cosas, y vuelta, tienes que educarlo. Y una vez que entienden, corrigen, pero normalmente duran tan poco que entra otra persona y estamos en ese ciclo vicioso de tener autoridades que de epidemiología y salud pública saben muy poco. Correcto. Se han estado explorando también diferentes motivos para atacar al vector a través de insecticidas biológicos. Bueno, más que nada, ahorita hay dos tecnologías que se han desarrollado últimamente que son los principales caballitos de batalla del control del dengue. Uno es la vacuna contra el dengue, que ya tenemos una vacuna que es eficaz para proteger a los niños de 4 a 16 años. Brasil lo está usando en adultos y les está yendo muy bien. El Perú dice que compró un lote pequeñito y está jugando el piloto como queriendo reinventar la pólvora. Y la otra tecnología que es ecológica, que es barata, que es efectiva, que es una intervención segura, es el uso de mosquitos infectados con Wolbachia. La Wolbachia es una bacteria que lo que hace es evitar que el zancudo transmita de manera eficaz el dengue. Entonces tú liberas mosquitos infectados con esta bacteria, se contagian entre ellos y la endemicidad del dengue cae. Pero es ecológica, es una intervención que se ha probado altamente eficaz y es amable con el ambiente, ¿no? Es algo que debimos haber implementado, pero nuevamente porque tenemos autoridades con una capacidad de toma de decisiones muy mediocre, están jugando al piloto en vez de comprar e implementar esa tecnología que ya tiene evidencia suficiente para ser recomendada. Correcto. Entonces, incidir en la prevención, incidir en campañas de educación a la población. ¿Hay una correlación entre pobreza y vulnerabilidad al dengue? El agua. El problema es el agua, ¿no? Porque las personas que no tienen agua potable, pues no les queda otra que juntar su agua en bidones, tanques, y estos se pueden convertir en criaderos de zancudos. El comportamiento del dengue normalmente afecta a los países pobres, ¿no? Por eso es que Estados Unidos, Europa no tienen dengue, porque tienen un sistema de atención primaria, tienen agua potable. Parece que el dengue es una enfermedad característicamente de las poblaciones periurbanas y las zonas rurales y pobres, ¿no? Muy interesante. ¿Algún mensaje que quiera compartir con la población ya para ir cerrando? El mundo está calentándose y eso implica de que es una enfermedad que está literalmente, vamos a tener más casos y más muertes todos los años. De ahí que tenemos que prepararnos. Desde el punto de vista de la población, eliminen esos floreros de plantas acuáticas, procuren tapar todos sus recipientes, cuiden su agua, tanto que les cuesta conseguirla, aprovechen y aprendan a limpiar bien esos reservorios, taparlos para que el zancudo no los convierta en criaderos de zancudos y ponga en riesgo la salud de su familia y de sus colaboradores. Por parte del MINSA, por favor, aprendan la lección. El dengue no es una enfermedad nueva, sabemos cómo controlarla. No tomen decisiones basadas en ocurrencias, sino basadas en evidencias. Apueste por el control vectorial, que es el pilar del control del dengue, y prepárennos en cada temporada para evitar que la gente se muera por no darles una hospitalización oportuna con insumos suficientes para salvarles la vida. Prevención a tiempo, educación, control vectorial. Quedémonos con estos conceptos. Esta entrevista ha llegado gracias a Medisonic. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Cuídense.